les deux, monsieur? Moi, je prends un café, je pense. Mathieu, ça fait 3 fois que j'essaye de Je t'appeler. peux pas te parler, je suis au travail. J'ai besoin de te parler pour ce soir. Monsieur? Mademoiselle, si je vous sers. Attendez, déjà vous êtes sur une table de 4, vous pouvez pas aller sur une table de 2? Non, mais c'est pour la cloche du chauffage. C'est pas possible. Monsieur, il n'y a personne. Non! Vous comprenez ce que je dis? Monsieur, il n'y a personne. Bon, viens, on va. Ah, encore vous? Tenez. Una realidad es que las emociones se contagian. Las emociones, tanto emociones que evocan un estado positivo como aquellos que evocan un estado negativo, son fácil de contagiar. Basta con expresar una emoción en nosotros para que quienes están a nuestro alrededor evoquen el mismo estado. Bueno, pues cuando hablamos de inteligencia emocional hay que considerar que las emociones así, como hemos visto en el vídeo, se contagian, comprender que tienen un significado bastante relevante, porque si hacemos alusión a la pandemia recientemente que hemos vivido, antes que llegara la pandemia viral, llegó la pandemia emocional. Primero se desató el miedo, y déjenme decirle que el miedo es una emoción que nos mueve, pero también es una emoción que nos ata y que nos predispone a perder la salud, a perder el equilibrio. Pues por eso es bien importante, las emociones se contagian, el estrés también. ¿Cuántos de ustedes no batallan para dormir? ¿Cuántos de ustedes no consiguen, aún siguen con sueño en las mañanas? ¿O cuántos de ustedes han tenido un dolor de cabeza en el año, durante lo que lleva el año? ¿Cuántos de ustedes de repente tienen esa amnesia de trabajo que dicen de repente, ah, chis, ¿a qué venía? ¿Qué pasó? Se me olvidó. Ah, chis, al rato te digo, o te iba a decir y ya se me olvidó. Justo hoy tuve una llamada, no pude contestar, regreso la llamada y le digo, oye, ¿qué pasó? Y me dice, mira, ya no me acuerdo ni para qué te hablaba, ¿no? Entonces tiene mucho que ver. Estos síntomas están relacionados con el estrés y el estrés con un problema en nuestra gestión emocional. Esto es una realidad. Hoy en México, pues muchos ya sabemos de la nueva norma conocida como la 035, la norma que propone a las organizaciones crear mecanismos, programas que ayuden a disminuir el estrés, porque hoy sabemos que 9 de cada 10 mexicanos tienen un problema de estrés. Es verdad, 9 de cada 10 mexicanos tienen problemas de estrés y estrés crónico. Y también sabemos que no solamente hablamos de adultos, sino van incluidos niños y jóvenes. Hoy, más que nunca, el nivel de estrés, depresión, ansiedad está muy, muy latente desde la infancia. Por eso es importante desarrollar profesionales en la educación emocional que permitan crear contextos y ayuden a la sociedad a mejorar la calidad de la gestión emocional para mejorar nuestra calidad de vida, valga la redundancia. Bien, pues estos síntomas nos han pasado. ¿Cuántos de ustedes han pasado? Pueden decir, yo, a mí me ha pasado. Bueno, pues es normal. Vaya que nos pasa. Y déjenme decirles algo bien importante. Cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿qué es la inteligencia? La capacidad de tomar decisiones. Y emoción, pues es una reacción química en el cuerpo que nos predispone a la acción. Por lo tanto, cuando hablamos de inteligencia emocional, sugiere esa capacidad de reconocer las emociones y canalizarlas para lograr nuestros objetivos, para tomar decisiones acertadas que nos permitan lograr nuestros objetivos y algo muy importante, el componente social para compartirlos con otros.
No podemos hablar de las emociones sin tener una mirada clara hacia el cerebro. Sí, la neurociencia, en su avance y dentro de este diplomado, abordamos con mucho amor, con mucha pasión, la neurociencia para comprender cómo es la química neuronal de la emoción y cómo a través de distintos recursos logramos desarrollar nuevas conexiones sinápticas que permiten el mayor control y gestión de las emociones. Esto es bien importante. Recuerden que el cerebro solamente es consciente del menos del 10%. El 90% está en el subconsciente, en el inconsciente. Por lo tanto, cuando hablamos de desarrollar las habilidades socioemocionales, hablamos de elevar el nivel de conciencia emocional. Sí, elevamos un nivel de conciencia de las personas. Creamos mayor conciencia en los individuos que precisamente tienen que ver con esta conciencia emocional. Por ende, dentro del diplomado abordamos la neurociencia para entender cómo es el funcionamiento del cerebro y cómo es el funcionamiento físico, químico, eléctrico de la neurona, de la unidad funcional del cerebro, para comprender cómo diferentes neurotransmisores intervienen en nuestros estados emocionales. Para ello abordamos diferentes áreas como el sistema simpático y el sistema parasimpático. Aquí algo muy importante, sobre todo cuando hablamos de estrés, ¿no? Hoy en día, cada vez más personas están interesadas en desarrollar programas de intervención para la gestión del estrés dentro de las organizaciones o instituciones, ya que la nueva norma lo dispone. Y déjenme decirles algo, ya entró el nuevo paquete, y esto es como noticia aquí entre nos, dijo aquel. Yo como médico especialista en salud ocupacional me he enterado que ya entró el paquete para acreditar, para validar más diagnósticos como riesgos de trabajo. Por lo tanto, va a aumentar la demanda y la necesidad de intervenir y prevenir el estrés en las organizaciones, porque hoy si llegamos a una clínica del Seguro Social y decimos, ¿sabes qué? Me siento mal, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, me siento muy tensionado. Pues no pasa que el médico le diga, usted está estresado, vaya a su casa y relájese y tenga estas pastillas. Pero el día de mañana, acreditando esta nueva disposición, es decir, para el próximo año es probable que cuando el paciente acuda y diga que se siente estresado, que siente mucha presión en el trabajo y se manifieste como mialgias, es decir, dolores musculares o alguna otra patología, ya podrá ser calificado como riesgo de trabajo. Y esto es muy importante porque el principal impacto económico de las organizaciones tiene que ver con la cuota patronal que se da al IMSS en relación a riesgos de trabajo. Por eso es que es muy importante. Hablar del sistema nervioso, tanto la vía simpática y parasimpática, nos permite entender cómo sucede a nivel neuronal y a nivel químico, cómo es el mecanismo del estrés y qué factores intervienen en ellos. Y cómo podemos, a través de distintas prácticas, entre una de ellas, muy importante que nosotros amamos y queremos, que es el mindfulness, o distintas técnicas de meditación que son fenomenales, cómo a través de estos recursos logramos compensar la química neuronal para que se regulen los neurotransmisores y recuperamos el estado basal o el estado óptimo fisiológico del ser humano. Esto ayuda a disminuir el estrés y no solamente disminuir el estrés, sino que hay otros beneficios padrísimos para las organizaciones, mejora la efectividad, el rendimiento, la colaboración, bueno, entre otros grandes beneficios. Como les decía, hay varios neurotransmisores, no solamente hablamos de la adrenalina, noradrenalina y de la acetilcolina como los componentes del sistema nervioso, simpático y parasimpático respectivamente, sino también hablamos de otros neurotransmisores que tienen que ver con nuestro estado de ánimo, entre ellos la dopamina, la serotonina, la oxitocina, las endorfinas, ¿sí? Que tienen que ver con nuestro estado de ánimo. Y sobre todo algo muy importante, hoy cada vez vemos más casos de depresión en jóvenes y en jóvenes adultos. Por lo tanto, ¿es importante abordar la educación emocional? Claro que es importante porque si entrenamos en habilidades blandas, en habilidades para la vida, podemos tener adultos felices. Ojo, esto es bien importante. Cuando hablamos de desarrollar habilidades blandas, ¿cuál es la diferencia de una habilidad dura a una habilidad blanda? La habilidad dura es una capacitación técnica metodológica, como por ejemplo, armar un motor, cómo hacer un programa, cómo hacer una estructura, bueno, como hacer algo que es metodológico y lleva una técnica.
Las habilidades duras nos sirven para aprender una técnica de ejecutar algo. Algo muy importante es conocer que las habilidades duras tienen fecha de caducidad. Es decir, hay metodologías que hemos aprendido que han quedado en la obsolescencia. Hace ratito yo decía en el curso, ¿se han dado cuenta que si nosotros decimos, oye, ¿cuáles son los pasos técnicos para prender o encender un computador? Hablando de una laptop. Bueno, pues dices, oye, prende una computadora en tres pasos. Bueno, pues es, saca la laptop, abre la laptop, presiona el botón de encendido. ¿Pero qué creen? Mi computador, ahora que es más nuevo, ya no necesito presionar el botón de encendido. Ahora solo saca la laptop, abre la laptop y listo, bingo, ya está, se enciende automático. ¿Qué quiere decir? Que la técnica previa ha caducado, porque la tecnología ha evolucionado. Entonces, cuando hablamos de habilidades duras, estamos hablando de habilidades técnicas que, bueno, como sabemos, cada vez va evolucionando y vamos aprendiendo nuevas y algunas se han vuelto obsoletas, como lo ha sucedido y lo vimos durante la pandemia. ¿Cuántas prácticas que teníamos online han quedado caducas en el crecimiento y aprendizaje que tuvimos durante el periodo de pandemia? Pero cuando hablamos de habilidades blandas, la ventaja es que la habilidad blanda es una habilidad atemporal, no tienen caducidad. Son técnicas atemporales que nos permiten aumentar nuestra calidad de vida y aumentar o mejorar nuestra experiencia de vida en el planeta. Por lo tanto, entender esta parte neuronal y cómo los neurotransmisores tienen una modificación significativa importante para mejorar nuestra calidad de vida a través de facilitación de aprendizaje dinámica, a través de facilitación de aprendizaje lúdica, a través de algo que nos caracteriza en México y en Latinoamérica. Somos los únicos que tenemos un método no directivo. Y cuando hablamos de un método no directivo, significa que les enseñamos a los facilitadores una metodología para potenciar la creatividad de las personas, potenciar la creatividad en los niños, jóvenes o adultos, y que mejora el estado de calidad mucho más rápido y el aprendizaje en ellos. Esto es algo muy interesante. Nuestro cerebro por naturaleza es distraído, ¿sí? Y pues no hay nada malo de ello, pero realmente es que tenemos una mente inquieta y por ello nos lleva por naturaleza a vivir en el estrés. Tenemos algo que le denominan la red por default, la red de funcionamiento por default. Sí, nuestra mente está viajando de un concepto a otro, de una idea a otra. Bueno, pues tiene que ver esto con el estrés. ¿Cómo a través de técnicas podemos lograr disminuir el ruido mental? Sí, disminuir el ruido mental, aumentar el enfoque en nuestras tareas y tener mayor efectividad en la vida. Algo bien importante es que este diplomado no tiene el único objetivo para enseñarte a ser experto en acompañar a otras. No, porque nosotros trabajamos sobre tres premisas claves. Ser éticos, ¿sí? A través de la práctica profesional de la educación emocional, diseñando cursos, programas, talleres, etcétera, en gestión de emociones. Ser profesionales, tener una formación completa, robusta, entera, saber cómo son las emociones, cómo funciona el cerebro, cómo es la técnica de pedagogía y andragogía para desarrollar estas habilidades en los individuos. Y tres, ser coherente. Difícilmente, imagínense, diciéndoles, oigan, es que es importante aprender a gestionar las emociones. Quítate de aquí, bien enojado, ¿no? Entonces, oye, es importante que antes de pensar en que vamos a acompañar a otras personas de manera individual o grupal en su desarrollo emocional, es importante saber que el primer paso es trabajar en nuestras emociones internas, en nosotros mismos, en alcanzar un nivel de conciencia adecuada para convertirnos en acompañantes de otros para su desarrollo emocional y para elevar su conciencia emocional. Por eso, en este diplomado vamos a conectar con nuestras emociones, a aprender a gestionarlas para lograr un equilibrio emocional, a entender el proceso de motivación y automotivación, factor súper importante, a diseñar objetivos, planes estratégicos, a aprender cómo la mente puede construir o diseñar un futuro, a disfrutar más del aquí y del ahora, a conectar con el entorno y con otros, y esto es bien importante, a contribuir en la sociedad. ¿Cómo vamos a contribuir? Entonces, estos objetivos generales del diplomado tienen muy claro que desarrollar a un facilitador ético, profesional y coherente con la educación emocional es pilar fundamental de nuestra organización. Déjame contarte
que tenemos más de 8 años de trabajar en la educación emocional, y algo que nos tiene muy contentos es que hace 8 años, cuando empezamos con este proyecto en México, todavía había un pobre conocimiento de la inteligencia emocional en el país. No significa que nadie lo supiera, pero sí había muy pocos, la verdad, pocos que tenían el conocimiento de la inteligencia emocional. Fue por ello que nosotros decidimos formarnos profesionalmente en el extranjero, trayendo todo este conocimiento y metodología. Y algo que a mí en lo personal me quedó muy claro, porque yo aparte de ser médico, aparte de tener formación en salud ocupacional, he tomado entrenamientos, certificaciones en coaching, en programación neurolingüística, constelación sistémica familiar, en coaching en no directivo, en el cual tengo incluso un máster en coaching no directivo. Me quedó algo muy claro. La inteligencia emocional no es un tema exclusivo del coach, pero es importante que sí, muchos coaches lo manejan. ¿Qué es importante para un coach que va a trabajar la inteligencia emocional? Es formarse como experto en inteligencia emocional, porque de lo contrario, se puede caer en malas prácticas basadas en mitos, en creencias de las emociones que realmente distan del conocimiento científico. Hoy en día me siento muy contento, muy orgulloso de formar parte, de que CEDI forme parte y todo el equipo de CEDI forme parte de ser los pioneros de la educación emocional humanista en México. Sí, fuimos de los primeros y tenemos ese gusto y esa enorme emoción de poder decir, bueno, tenemos esa trayectoria y esa experiencia de más de 8 años acompañando a personas en su desarrollo emocional, y no solo a personas, hemos certificado instituciones, colegios, ¿sí? Y grandes firmas y empresas en este área. Cuando hablamos de las emociones, es importante conocer que dentro del programa conoceremos las emociones básicas. 5 emociones básicas. Sí, algunos autores mencionan la sexta, que es sorpresa. Pero realmente, hablar de las 6 emociones básicas, contemplando estas aportaciones de algunos de los autores, nos permite conocer que en estas emociones básicas hay un universo de emociones, como lo ves en el Rey Letra. Sí, conocer que de estas 5 o 6 emociones básicas derivan un montón de emociones que a través del diplomado te daremos un acompañamiento para la comprensión de dichas emociones y poder ayudar a otros en su gestión emocional. El RELET es una gran herramienta que les otorgamos dentro del diplomado como recurso para su facilitación de aprendizaje. Bien, pues, como bien cada una de las emociones tiene o son detonadas por alguna situación que sucede en el entorno, como el rechazo o el desagrado, perdón, el desagrado o el asco aparecen tras sentir rechazo de algo, o tras la pérdida aparece la tristeza, tras un logro aparece la alegría, tras algo nuevo o sorpresivo, pues aparece, valga la redundancia, la sorpresa, o cuando nos sentimos que afrontamos una situación que nos faltan recursos o la capacidad para resolverla, pues aparece el miedo o el enojo, que aparece cuando han sobrepasado los límites del respeto o cuando nos sentimos limitados. Esto es algo muy importante porque conocer qué detona cada emoción nos permite tener una mayor comprensión y es el primer paso a la gestión de las emociones. Bien, pues vamos a hablar dentro del programa de qué autores nos vamos a apoyar. Pues un sinfín de autores, porque créanme, no se trata de 1, ni de 2, ni de 3 autores que se habla de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se llegó a lo largo de una gran investigación de múltiples autores, ¿sí? De múltiples autores que le dan la aportación y han dado la forma y han hecho investigaciones que comprueban los beneficios de la inteligencia emocional. Pero te voy a hablar aquí de 3 autores que seguramente conoces o ahorita te los presento porque probablemente te los puedas topar ahí en el metro, en el súper, no, ¿sí? Y los saludes. No, no te creas. Los autores no viven en México. Pero déjame platicarte. Estaremos abordando temas con Rafael Vizquerra. Rafael Vizquerra es el reconocido Daniel Goleman europeo. Es uno de los grandes ponentes de la inteligencia emocional y Rafael ha hecho un gran esfuerzo a lo largo del tiempo de llevar los programas de educación emocional a distintos países. Déjame decirte que Rafael es uno de los principales autores de los contenidos didácticos de educación emocional que están dentro de los libros de la Secretaría de Educación. ¿Sí? Y además, él ha sido un gran apoyo e impulsor de la propuesta de ley
en nuestro país. Rafael Vizquerra, tenemos el honor de que colaboramos juntos en distintos proyectos. De hecho, este año lo tendremos en Monterrey en el mes de junio con un gran tema de bienestar en las organizaciones. Rafael ha hecho grandes aportaciones y verás muchos contenidos de él, sobre todo las aportaciones maravillosas del universo de emociones, se las debemos al doctor Rafael Vizquerra. Otro gran personaje que seguramente conoces, ¿verdad? Que seguramente te es familiar, Daniel Goleman. Daniel Goleman es muy reconocido porque tras haberse publicado el primer libro de la inteligencia emocional por allá del 90, que nadie se percató de él, en el 95 Daniel publica su best seller, La inteligencia emocional. Y gracias a Daniel y a esta gran publicación que hizo, todos conocemos o nos volvimos más conscientes de este mundo emocional. Daniel es muy reconocido en Estados Unidos, en el mundo y sobre todo en México, porque pues está en nuestro vecino país. Así es que abordaremos también grandes aportaciones de Daniel Goleman. Y vemos hacia abajo a Martin Seligman. Martin Seligman, padre de la psicología positiva, o lo que bien se denomina igual la ciencia de la felicidad. Es decir, hablar de psicología positiva es hablar también de la ciencia de la felicidad. Así es que podemos nombrarla como queramos. Lo que sí es que Martin ha compartido un programa basado en 5 competencias, que es el programa PERMA, que está muy relacionado con las 5 competencias de la inteligencia emocional y que Martin nos enseña cómo desarrollar habilidades de vida y bienestar, sí, cómo aprender a ser feliz, porque sí, aunque usted no lo crea, si es que no lo había escuchado antes, ser feliz es cuestión de decisión. Pero no se trata de decir, pues entonces hoy decido ser feliz. No, se trata de hoy me comprometo y tomo la decisión de comprometerme en crear hábitos que me permiten experimentar mayor plenitud en mi vida. Y la felicidad no es un estado emocional, la felicidad es un estado permanente. Se puede ser feliz en la tristeza, se puede ser feliz en el miedo, ser feliz en la ira. Bueno, es que se puede estar feliz porque la felicidad tiene que ver con un estado de serenidad mayor. Es algo muy interesante y muy bonito. Y por ahí nos ves a Lupita y a mí, que somos autores del Método Inspira, donde aportamos una metodología no directiva que te genera 3 ventajas. 1, lúdico, súper divertido, accesible, no solo a niños, a todos. Trabajamos con niños, con adultos, con jóvenes, con padres de familia, y es una metodología súper divertida y que a todo el mundo le encanta. 2, genera aprendizaje súper rápido. Sí, es una metodología que puedes lograr en 3 veces más rápido el aprendizaje de habilidades socioemocionales que con cualquier otra metodología. Y tercero, esta metodología no solamente incorpora la inteligencia emocional, sino que estimula las conexiones neuronales y aumenta la generación de nuevas conexiones sinápticas, lo que permite explotar, lo que permite es expandir la capacidad creativa del individuo. Esto es algo extraordinario, sobre todo que verás dentro de las clases al doctor Gorka Bartolomé Anguita, quien ha hecho una investigación científica en neurociencia y ha demostrado cómo la no directividad tiene este efecto tan maravilloso en el cerebro. Bueno, pues esta aportación que te damos con el método Inspira, reconocer que el método Inspira es inocuo, sí, no es un método que pueda causar daño, en absoluto es inocuo, es esencial y es potenciador. Esas son 3 características maravillosas de dicha metodología. Nosotros como socios fundacionales de la RIED, es decir, somos socios fundadores de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, dentro del programa obtendrás dicha distinción. Además, algo muy importante, contamos con distintos facilitadores de talla nacional e internacional, y entre ellos tendrás a un experto que tiene más de 30 años en México entrenando ejecutivos. Sí, donde veremos el término del Ikigai. Punto muy importante. Aquí me regreso porque de las 5 competencias que nos habla Daniel Goleman y que se ha logrado concluir en estas 5, incluyendo la ciencia de la felicidad, hablamos de 5 competencias. Como vemos en el pulgar, la conciencia emocional, donde está el autoconocernos, el autodescubrimiento, la autoestima. Luego pasamos a la regulación emocional, la capacidad de gestionar nuestras emociones. Luego la autonomía emocional, planificar el futuro, diseñar proyectos, ¿sí? Y desarrollar o lograr la autodeterminación. Y luego pasamos a las habilidades sociales y el conjunto de habilidades de vida y bienestar.
Nuestro sentido de vida es un paso súper importante dentro de la autoestima. Saber mi para qué, el para qué estoy aquí. El Ikigai es encontrar nuestro sentido de vida y es un tema valiosísimo, riquísimo, que disfrutaremos con Edmundo dentro del diplomado. Pues de las habilidades que te he contado, las metacompetencias son como esos pequeños eslabones que vamos desarrollando para lograr cada una de las competencias. De las competencias previas, hablamos de las 3 primeras, conciencia emocional, regulación y autonomía. Hablamos de nuestra parte intrapersonal, lo que tiene que ver de cómo me percibo yo, de cómo me gestiono yo, de cómo yo me relaciono con el entorno. Y luego las habilidades sociales y las habilidades de vida y bienestar. Es decir, cómo me relaciono con el entorno, cómo me relaciono con los demás, cómo tengo o construyo relaciones sanas, auténticas y profundas, y cómo construyo habilidades que me permiten vivir en plenitud. Aquí veremos algunas de las metacompetencias intrapersonales que se van a desarrollar a lo largo del programa, y también las metacompetencias del área interpersonal, donde está la empatía, la comunicación asertiva, manejo de conflictos, compasión, gratitud, solidaridad, liderazgo inspirador, entre otros. Definitivamente tomamos el enfoque de muchos autores, entre ellos Howard Gardner. Howard Gardner, quien ha propuesto la teoría de las inteligencias múltiples, que hoy es muy reconocida a nivel mundial y considerada por darnos a entender estas 8 tipos de inteligencias que el ser o que los individuos poseemos, y sobre todo también que Howard Gardner da una aportación a cambiar nuestra perspectiva del aprendizaje para dejar de pensar que el alumno es un aprendiz pasivo para convertirlo en un aprendiz activo, que tiene que ver mucho con la no directividad. Muchos lo podemos relacionar un poquito más con el proceso de aprendizaje estilo Montessori. Otro gran autor y muy querido por nosotros es Carl Rogers. Carl Rogers nos dio una gran aportación desde la terapia no directiva. Y bueno, Carl Rogers sí apostaba al desarrollo del potencial humano, a la creatividad y a la felicidad desde el enfoque humanista de la emoción. Así es que, bueno, entre otros autores tendremos a Carl Rogers. Y bueno, nosotros consideramos dentro del proceso, de todos nuestros procesos de educación emocional, que la persona es protagonista. Sí, la persona es protagonista. Todos poseemos el conjunto total de recursos para aprender del entorno y para adaptarnos a él. Esta frase de David Wechsler, que nos habla precisamente de cómo somos arquitectos de nuestro propio destino. Bueno, pues te he hablado de inteligencia emocional, y cuando hablamos de educación emocional, Carlos, ¿cuál es la diferencia? Muy sencillo. Cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de las competencias que como seres humanos tenemos y que son estas conjunto de habilidades blandas que nos permiten aprender, adaptarnos al entorno y a vivir en plenitud. Pero cuando hablamos de educación emocional es cómo traducimos esa inteligencia emocional en procesos de aprendizaje para que la persona, a través de un programa educativo, desarrolle su inteligencia emocional. Y en este segmento tenemos una gran experiencia. Por eso es que nosotros hablamos desde el método Inspira con 3 bases bien importantes que te he contado: ser éticos, profesionales y ser coherentes en la práctica de la educación emocional a través de nuestro método Inspira basado en el coaching educativo, método que hemos impartido en México, Latinoamérica y hasta España en la maestría de coaching educativo. ¿Qué es un facilitador de aprendizaje no directivo? Un facilitador de aprendizaje no directivo es un experto en la creación de contextos de aprendizaje creativo. Ah, Chihuahua, ¿cómo dijiste, Carlos? A ver, déjamelo a punto porque te echaste un chorito muy largo. Sí, un facilitador en educación emocional no directivo es un experto creador de contextos de aprendizaje creativo. Ah, chis, ¿cómo es eso? Sí, a través de crear un contexto de juego, un contexto lúdico. No solamente el facilitador no le dice al alumno lo que debe aprender, sino que crea un proceso de aprendizaje creativo donde el alumno se enfrenta a desafíos
rediseña, reestructura y crea nuevas formas para resolver los conflictos. En este tema emocional, ayuda a que a través de los nuevos planteamientos se desarrollen nuevas conexiones neuronales que les permitan la gestión emocional y la gestión social, algo que es extraordinario. Aquí te muestro algunas de las fotos que, pues bueno, hemos tomado en algunos procesos que hemos hecho en algunos colegios aquí en México. Además, dentro del diplomado practicaremos, jugaremos. Algo bien importante, también te aportaremos el conocimiento de una gran herramienta que se llama HumanSide. HumanSide es una gran herramienta para evaluar la inteligencia emocional desde jóvenes hasta la etapa adulta. Entonces, una gran herramienta que mide 4 aspectos: el aspecto intrapersonal, el interpersonal, la actitud ante la vida, donde medimos plenitud y optimismo, y la realización productiva, que tiene que ver con la parte laboral, con la parte profesional. Es una herramienta extraordinaria y es parte de nuestro programa de diplomado. Al final del diplomado, habrá un proyecto integrador. Sí, un proyecto integrador que se trata de hacer un programa de educación emocional. Sí, como te vas a formar como un experto facilitador en desarrollo de contextos de aprendizaje creativo, vas a entregar un proyecto final de crear tu propio taller o tu propio programa. Esto es un tema extraordinario, es un punto extraordinario, además de que como alumno puedes participar en jornadas de coloquios para dar ponencias a través de los diferentes programas que tenemos, tanto presenciales en el caso de Monterrey o de manera online. Bien, y pues les decía, beneficios de la inteligencia emocional, pues nos ayuda a reducir el estrés, que tiene que ver o se relaciona con esta nueva norma 035, aumenta la productividad en las personas, la afectividad personal, mejora el clima laboral y el sentido de pertenencia de los colaboradores. Esto es algo lo que les puedes ofrecer como experto a las organizaciones, además de disminuir la violencia laboral, punto clave también de la norma 035. Algo bien importante también que en el tema de salud, sí, porque si te dedicas a acercarte a personas con condiciones de salud que requieren apoyo, pues que sepas que los programas de educación emocional ayudan a reducir el estrés, mejorando la relación médico-paciente, mejorando la calidad de vida y la salud de los mismos, y además la reducción de enfermedades de trabajo. En el tema personal, fortalece el sistema inmunológico, mejora la recuperación, disminuye los síntomas, la intensidad y frecuencia. Y esto es algo extraordinario. En el tema de salud es mega extraordinario. Mejora significativamente la calidad de vida. Si te dedicas a la educación, déjame contarte esto que está bien interesante. Promueve el éxito académico por encima del 11%. Sí, aprenden más, mejoran su rendimiento académico, disminuye los problemas relacionados con la violencia, el abuso de sustancias, sí, las prácticas de riesgo, mejora la convivencia en las aulas y algo muy importante, garantiza el éxito en su incorporación laboral en el futuro, en la etapa adulta. Como salud te decía algo bien importante, disminuye el riesgo de infartos o de personas que ya tuvieron un cuadro cardiovascular. Por ejemplo, en Argentina, la Universidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, contamos con un programa que se llama Reanimación Cardioemocional. Tiene que ver con pacientes que tienen alguna cardiopatía, ya sea congénita o adquirida, para mejorar su calidad de vida. Además, algo bien importante, en el cáncer. Disminuye en un 30% el riesgo de padecer cáncer y mejora en 3 veces la velocidad de recuperación. El cáncer aumenta la expectativa de vida y disminuye la necesidad de tratamiento químico en el cáncer. Esto es algo extraordinario, además de que fortalece el sistema inmunológico. Y si los pacientes son intervenidos quirúrgicamente, tienen una recuperación en 3 veces más rápida. Es algo extraordinario. En la familia, promueve el éxito de las relaciones de pareja, familiares, mejora la convivencia en el hogar, fortalece la confianza en la familia, potencia la responsabilidad y fortalece los valores. Bueno, algunos de tus facilitadores de aprendizaje, pues tendrás una clase online videograbada con el doctor Rafael Vizquerra, líder mundial en educación emocional. Además, también tendrás una igual con Gorka Bartolomé Anguita, que es nuestro director en el área de educación no directiva, que podrás observar o aprender de él
esta metodología no directiva, los grandes resultados que se obtienen para el desarrollo de la creatividad y los talentos en las personas. Edmundo Cruz, ex rector de la Universidad de Santa Fe y líder en la práctica de inteligencia emocional por más de 30 años en México a través de EMGT Consultoría. Karina Natrella desde Argentina, directora de SEDI Argentina y además directora del programa de arte terapia emocional Argentina, quien también estará abordando temas tan importantes para la gestión emocional como el arte terapia. Y Jorge Ferretto, nuestro director de Perú, que te hablará sobre distintos programas para la educación en padres de familia y en sistemas educativos. Nuestro top coach internacional, embajador por la paz, nombrado por la ONU, director de CEDIE Perú. También estará Lupita, que es experta en el área de mindfulness y conciencia emocional. Pues bueno, nos estará hablando de esta gran herramienta del diplomado y un servidor que te estará hablando sobre temas importantes de la inteligencia emocional, programas aplicables a instituciones y la neurociencia. Y tendremos más facilitadores que, bueno, son un gran conjunto de facilitadores que estarán contigo dentro de la formación. Algo bien importante es que en este diplomado nos interesas y nos importas tú. Es decir, no estás solo. No estás solo. Tenemos un grupo de tutores que están para apoyarte, para acompañarte, para resolver tus dudas y garantizar que el proceso y el acompañamiento de aprendizaje sea extraordinario. Tengas una experiencia de lujo. Sí, una experiencia maravilla. También, si a lo largo del camino requieres apoyo de contención emocional, contamos con nuestra psicóloga de base, nuestra directora de CEDI Chile. Quiero decirte que dentro del programa tendrás acceso a nuestra aula virtual, donde tendrás acceso a los contenidos de manual digital, vídeos, etcétera. Ahorita te voy a platicar todo lo que incluye, pero déjame decirte que si decides entrar a esta formación, vas a formar parte de los más de 1000 alumnos formados en México y Latinoamérica. Universidades con las que colaboramos. En México obtenemos una validez oficial por Génesis, que nos da un certificado oficial o una constancia oficial como embajadores de la paz para crear la cultura de paz a través de la educación emocional. También contamos con la colaboración con la Universidad de Buenos Aires, que si alguno de ustedes quisiera tener un reconocimiento internacional de Buenos Aires, puede elegir esta opción adicional para contar con un documento oficial internacional. Participamos con la Universidad de Leida en España y con la Cantuta en Perú. ¿Qué incluye el programa? Nuestro programa incluye acceso a nuestra aula virtual, facilitadores nacionales e internacionales, material digital, lecturas, vídeos, todo descargable que te puedes quedar con él, con acceso de por vida, manual de práctica del método Inspira. Te vamos a dar un manual con planeaciones para que tú puedas desarrollar diversos programas, clases en vivo, dinámicas y clases grabadas, clases magistrales que son cápsulas breves donde te vamos aportando resumen de las lecturas, actividades o ejercicios para desarrollo de inteligencia emocional, apoyo con un tutor, acompañamiento emocional y tu diploma y constancia con valor curricular. Todo esto incluye dentro del programa. Además, como regalo, permaneces dentro de un programa de educación continua. Esto es algo extraordinario. Y algo importante es que cuando tú adquieres este diplomado, algo que nosotros te ofrecemos es que no tiene que ser como que ya, órale, pues son 5 meses, son 6 meses para que te gradúes y tienes que hacerlo. Bueno, es que si el tiempo nos va demorando, tú tienes acceso durante 15 meses al programa. Esto te permite que puedas aprender a tu propio paso, a tu propia velocidad. Y dos, que si sucede algún evento fortuito, no tengas preocupación por perder tu periodo de aprendizaje. Tienes 15 meses. Y además, si terminas anticipado, pues todavía sigues teniendo acceso a clases y contenidos y ver a distintos ponentes, lo que hace que se convierta también en un proceso de educación continua y tu aprendizaje se fortalezca. Bien, pues este es un programa de formación profesional vivencial. ¿Estás listo para aprender? ¿Estás listo para subirte a bordo? Bueno, pues déjame decirte que estamos cerrando ya el proceso, la primera etapa de inscripciones.
Gracias, Alba, dice el mejor diplomado del mundo. Gracias, Alba, nuestra alumna y tutora de Argentina. Un gusto que estés conectado aquí, Alba. Y pues bueno, estamos cerrando la primera etapa de inscripción. Déjame decirte en qué consiste la primera etapa. Nuestro programa tiene un costo de 6,990 pesos en moneda mexicana, pero tenemos una promoción que justo estamos por cerrar, donde la cuota es de 3,299. Es un súper mega descuento. O sea, vas a tener acceso a todo por una sola cuota de 3,299, que la puedes pagar en una sola exhibición de contado o puedes pagarla con tarjeta de crédito hasta 6 meses sin intereses. Tenemos la opción de hacer 4 pagos mensuales de 1,000 pesos. Es decir, si tú quieres hacer pagos mensuales, sí, se te puede dar la cuota de 4,000 pesos para hacer 4 pagos mensuales de 1,000 pesos. Así es que puedes aprovechar esta mega promoción que tenemos, que está a punto de cerrar, y aprovechar al máximo esta formación. Bien, pues hasta aquí llego y me gustaría pues abrir un espacio para si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, quiera saber algo más acerca del diplomado. Yo aquí encantado de escucharlos.